Muy buenas tardes a todos. Es un placer contar el día de hoy con algunos expertos que van a estar acompañándonos la tarde de hoy. Bueno, es importante recapitular algunas cosas que hemos podido ver la anterior sesión, en la cual hemos tenido la oportunidad de abordar diferentes perspectivas sobre las necesidades y la lucha como la reivindicación tanto de los derechos de las mujeres como de las diversidades sexuales. Es necesario también considerar que Baby Vaca, por ejemplo, nos ha dado la perspectiva desde la parte social en cuál es la necesidad realmente de construir y de volver a construir realmente esta perspectiva de derechos humanos y de repensar las necesidades y las desventajas de tanto de mujeres como de las diversidades sexuales. Por tanto, en esta tarde vamos a tener la posibilidad de dar continuidad con lo que habíamos iniciado y seguir pensando, yo creo, cada día en cuál es la perspectiva de despatriarcalizar el derecho. Por tanto, hoy vamos a tener la presencia de 3 expertos. 2 de ellos nos van a estar comentando desde su experiencia la defensa y cuál es la calidad de defensores de derechos humanos, tanto de mujeres, en el caso de Patricia Brañez de CLADE en Bolivia, como de Alberto Moscoso en el caso de ADESPROC Libertad, que son parte incluso del proyecto Sumando Voces de UNITAS, pero ambos también desde la perspectiva de defensa de defensores de derechos de estas temáticas. Y por otro lado vamos a tener a la experta Carol Gainsbourg, que va a estar trabajando el tema de cuáles son las posibilidades de transformación de las estructuras patriarcales del derecho. Así que para nosotros es un placer comenzar esta sesión con la calidad de expertos que vamos a tener acompañándonos en esta sesión. Así que es un placer para nosotros comenzar y le paso la palabra al coordinador de proyecto, Hernán Ávila, para que podamos comenzar con nuestra primera experta, por favor. Buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes a todos y a todas. Sí, adelante, te estamos escuchando. Ok, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto nuevamente encontrarnos en este espacio. Tengo el placer ahora de presentar a Patricia Brañez, que es la coordinadora nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEN, filial Bolivia, que como organización también forma parte del comité de socios del proyecto que está llevando adelante todo este proceso, ¿no? Yo le voy a pedir a Patricia más bien que nos pueda, antes de iniciar su exposición, de pronto contarnos un poco de esa trayectoria larga que tiene en lo que es la defensa de los derechos de las mujeres. Patricia, adelante, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias, Hernán. Buenas tardes a todos y a todas y a todos. Bueno, soy Patricia Brañez, soy socióloga con estudios en género y desarrollo. Soy parte del movimiento ampliado de mujeres y feministas. He estado trabajando mucho en investigación social desde lo que son los derechos de las mujeres, ¿no? Bueno, yo me he desarrollado en varios campos, digamos, pero en lo que más he profundizado ha sido en todo lo que es violencia contra las mujeres, derechos sexuales y derechos reproductivos, que también hace, digamos, al ejercicio de los derechos de las mujeres en esta construcción muy larga que tenemos en el país, ¿no? Y que seguramente vamos a ir desarrollando un poquito en esos 20 minutos que tan amablemente han dado al claro, ¿no? Como decía Hernán, soy coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres en Bolivia. CLADEN es una red regional
que articula a mujeres de diferentes organizaciones desde un enfoque sociojurídico feminista y que busca la transformación social y la construcción de democracias radicales desde una perspectiva de interseccionalidad y que reconoce la diversidad cultural, étnico, racial, sexual, intergeneracional y social para el pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos de las mujeres. Si Belén, podríamos ir poniendo la presentación, por favor. Y ya está Paticita, por si acaso. Muchas gracias. Un momento. Como les decía, el Comité de América Latina nace en un encuentro en la tercera conferencia mundial de las mujeres de Naciones Unidas 85, donde se empiezan a articular diferentes estrategias regionales para que se responda a las diferentes problemáticas de las mujeres que de manera similar se estaban dando en la región, ¿no? Y para que además se potencie este papel interpelador y de incidencia política tanto en América Latina, articulando estas acciones, en el caso de CLADEN, en 15 países, ¿no? La red CLADEN está conformada por 15 países, 15 clases nacionales que interactúan de manera articulada, pero que también a nivel nacional desarrolla sus propias actividades, ¿no? Se constituye legalmente el 89 en Lima con ese objetivo, ¿no? De unir esfuerzos para mejorar la condición y situación sociojurídica de las mujeres en nuestra región. Perdón, Patricia. Sí, dime. Disculpa que te interrumpa. Estamos escuchando con bastante dificultad. No sabemos si es por el internet o tal vez el micrófono, por favor. No sé cómo hacer porque se está escuchando bien, ¿no? Sí, estábamos bien. Parece que es la señal del internet que está un poco baja. Claro. Porque estoy con todo el... Sí, con todo el volumen. Excelente, pero parece que la señal de internet bajó y te escuchamos con entrecortado. O tal vez es el micrófono, Paticita, si podemos intentar. A ver, ahora, tal vez tenemos que hablar un poco más fuerte. Te escuchamos. No, todavía sí, la interferencia. Nada más que tiene un ruido, no sabemos si es de señal de origen de internet. Claro. A ver, entonces me trataré de conectar por el celular porque no sé cómo solucionar. Ya, ok. No sé. Te he cortado el micrófono de tu laptop o de tu portátil para que te conectes al micrófono por tu celular, por favor, Patricia. Mil disculpas por los inconvenientes. Vamos a pedirles unos minutos, por favor, mientras nuestra expositora se vuelve a conectar. Mientras podríamos recapitular, por favor, los que vamos a tener esta tarde, por favor, Belén, a los participantes.
Vamos a tener a 3 expertos, 2 de ellos son actualmente directores de instituciones. Patricia Brañez, que nos está acompañando en este momento, es la directora de CLADEM Bolivia, encargada a nivel nacional. Vamos a tener a Alberto Moscoso, que es el director ejecutivo de ADESPROC Libertad, es una institución que trabaja con diversidades sexuales. Y vamos a tener a la experta Carol Gainsbourg, que es profesora y experta. Así que ese va a ser el panel de hoy, va a ser muy interesante y les pedimos que igual vayan pensando en algunas preguntas respecto a las temáticas que vamos a trabajar, siguiendo la línea del evento que hemos tenido el jueves. Así que les pedimos que vayan. Ok, ahora sí me escuchan. Ahora sí, perfecto, Paticita. Bueno, lo que les decía era que el CLADEM se constituye legalmente el 89, está conformado por 15 países, somos una red feminista que trabaja para mejorar la condición y situación de sociojurídica de las mujeres en toda la región de América Latina y el Caribe. CLADEM es una red feminista que trabaja para contribuir a la plena vigencia de los derechos de las mujeres, utilizando el derecho como una herramienta de cambio. Goza de reconocimiento para participar en las actividades de la OEA desde el 2002. Si bien CLADEM nace como una red de abogadas feministas, ahora a más de 30 años de la fundación de CLADEM, tiene asociadas que vienen de experiencias de otras disciplinas también, como es mi caso de la sociología, y está potenciada también por activistas feministas que interactúan desde las diferentes líneas de trabajo o estrategias que tiene CLADE. Tiene como misión, como les decía, que desde un enfoque sociojurídico feminista busca transformar socialmente y construir democracias radicales desde una perspectiva de interseccionalidad que reconoce la diversidad cultural, étnico-racial, sexual, intergeneracional y social para el pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos de todas las mujeres. Sus estrategias están concentradas en el monitoreo, en la formación, en el litigio estratégico y en el desarrollo de diversas campañas que vayan en pro de las reivindicaciones de derechos de las mujeres. En sinergia, el CLADEM, tanto a nivel regional como nacional, elaboran diferentes informes a las instancias de Naciones Unidas desde la sociedad civil, es decir, informes alternativos o de sombra, ¿no? Hemos contribuido al examen periódico universal, hemos contribuido a los informes de la CEDAW, de la MESECBI, que es el de la Convención de Belén do Pará para la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, con el Comité de Tortura, y también, por lo tanto, hacemos informes regionales, pero también contribuimos en cada uno de los países donde el CLADEM desarrolla sus trabajos, ¿no? Por otro lado, en la línea de formación, hemos venido desarrollando diferentes tipos de capacitación y de fortalecimiento
desde el enfoque de género y de derechos humanos a cientistas sociales, a abogadas a nivel regional y también a nivel nacional. Los últimos años hemos estado trabajando con mucha fuerza en todo lo que es violencia contra las mujeres en cada uno de los países. Se ha elaborado un informe regional que ha sido puesto en consideración del Comité de Expertas de Belém do Pará, de la Convención de Belém do Pará, para que cada uno de nuestros países tenga recomendaciones hacia los estados para que se cumplan los compromisos asumidos por los estados para la sanción, erradicación y eliminación de todas las formas de violencia. En este sentido, en cada uno de los países y en Bolivia en específico, hemos trabajado en la formulación de la Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, siempre en sinergia con otros espacios de instituciones, organizaciones y movimiento de mujeres. Hemos hecho seguimiento y monitoreo de todos los datos de violación de los derechos de las mujeres en cuanto a la violencia. CLADEM en ese momento estaba situado tenía su piso institucional en el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, y a través del Observatorio Manuela se ha logrado establecer las rutas, los números, las historias de las mujeres que habían sido víctimas de feminicidio. Y desde este espacio también CLADEM impulsa junto con la comunidad de derechos humanos, AMUPEI, y otros espacios del movimiento de mujeres, la tipificación del feminicidio, teniendo como argumentos no solamente numéricos, sino esta violación a los derechos de las mujeres con evidencias, ¿no? Hicimos historias de vida, la revictimización, hicimos un monitoreo de cuántas veces las mujeres habían denunciado en un sistema que pese a que desde los años 90 había empezado a hablar ya de lo que significaba la violencia contra las mujeres en nuestro país, el sistema judicial, la fiscalía, los administradores de justicia no tenían una respuesta a estas necesidades de defensa y garantía de los derechos. Pese a que ya el 2009 contábamos con la Constitución Política del Estado, que en su artículo 15 manifestaba que el Estado protegía y garantizaba a todas las mujeres una vida libre de violencia, ¿no? También en esta construcción, que no es reciente, en Bolivia tenemos una construcción de política pública y de reivindicación de los derechos desde el siglo XIX, donde se van construyendo y se van plasmando en los derechos políticos, civiles, posteriormente en todo lo que son los derechos DESC, y que después se plasma en 32 artículos en la nueva Constitución Política del Estado de derechos específicos para las mujeres, ¿no? Por otro lado, también estos últimos años estamos haciendo énfasis en todo lo que significa la violencia sexual en nuestro país,
la violencia sexual que después de estas violaciones se plasman en embarazos no deseados, en uniones tempranas, en, en interrupciones legales que finalmente nunca llegan y que esta problemática es muy grande y fuerte en nuestro país, ¿no? En este sentido, en varios de los países que pertenecen al CLADEN se han hecho investigaciones, como es de niñas madres, que se han hecho en los 15 países, se ha recabado información de toda la magnitud de esta problemática que viven las niñas y las adolescentes respecto a la violencia sexual y el embarazo infantil forzado y la maternidad infantil forzada. Y últimamente estamos recogiendo evidencia sobre lo que significan los matrimonios o uniones de niñas y adolescentes menores de 15 años que de manera forzada se dan, amparados en usos y costumbres en nuestros países, ¿no? En Bolivia no estamos exentas de esta realidad. Todavía, pese a los grandes avances que tenemos en materia de legislación, de política pública, de protocolos, de políticas públicas municipales y departamentales, descubrimos que muchas de estas violaciones a los derechos de las niñas y adolescentes están amparadas en estos usos y costumbres y que siguen considerando que es normal que las niñas se casen muy temprano, que sean entregadas a hombres muchísimo mayores que ellos, a veces 3 o 4 veces mayores que las niñas y las adolescentes. Comprobamos que la normativa en general se queda en el nivel central o en las ciudades capitales, pero que no se ha logrado que se haga carne en los municipios, ¿no? Y que además este es uno de las grandes problemáticas que el Estado boliviano, en el marco de todos los convenios y tratados que ha firmado, debe garantizar, ¿no? En el caso de las niñas menores de 15 años, ninguna política en salud sexual reproductiva, por ejemplo, tiene todavía protección, porque todavía incluso en los operadores, en los tomadores de decisiones, se considera que las niñas y adolescentes menores de 15 años son activas, algunas sexualmente. No se ha incluido ninguna política de atención ni de prestaciones en salud sexual reproductiva para este grupo etario. Y esa es una gran falencia que el Estado boliviano tiene que tomar en cuenta, dado que se han dado casos incluso de niñas de 10, 11, 12 años que producto de la violación, incesto o estupro, se han encontrado con embarazos no deseados y que el sistema ha mantenido como política hacerles una atención prenatal, pero en ningún momento darle la opción para que tengan una interrupción legal como señala nuestra normativa según la sentencia constitucional 206, así como el mismo Código Penal que permite
que por casos de violación, incesto o estupro, o cuando la vida de una mujer corre peligro por un embarazo, pueden acceder a una interrupción o a un embarazo. En este marco, muchas de las defensoras de derechos que reivindican estos derechos, el derecho a decidir de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes, también están siendo sancionadas públicamente. En muchos casos están siendo amenazadas por los grupos de conservadores, fundamentalistas, y que creemos que eso también viola sus derechos, porque en el marco de nuestra Constitución política del Estado se supone que las defensoras y defensores de derechos humanos también tendrían que tener protegidos sus derechos humanos, ¿no? A Pati le quedan 2 minutos, por favor. Muy bien. También en el marco de la formación, ya llevamos la cuarta versión del diplomado sobre embarazo infantil forzado y maternidad infantil forzada, que desde nuestra posición política son hechos de tortura. Por eso es que hacemos incidencia política en el Comité de Derechos Humanos, de tortura, para que se incorpore y se recomiende a nuestro Estado que la figura de embarazo infantil forzado y maternidad infantil forzada sea considerada un delito de tortura. Por otro lado, bueno, en las campañas hacemos seguimientos de casos de feminicidio, de violencia contra las mujeres, participamos muy activamente en todas las movilizaciones, creemos que no solamente es trabajar en la norma, en las políticas públicas, sino que también tenemos que hacer acción de calle y tenemos que visibilizar estas grandes problemáticas que todavía viven las mujeres en nuestro país, y por lo tanto participamos en las movilizaciones, en eventos abiertos con periodistas y con varios actores. Creemos también que dentro de las acciones que tenemos de incidencia política, es importante llegar con mensajes claros hacia los tomadores y tomadoras de decisiones, pidiendo justicia para las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Patricia. Realmente es muy importante poder conocer instituciones como CLADEN, que nos están dimensionando todo el trabajo que se viene haciendo en el ámbito de la defensa de los derechos de las mujeres. Yo voy a abrir el espacio para algunas preguntas, ¿no? En el marco todavía de el debate que habíamos iniciado la anterior sesión, y que ahora podemos plantearlas ya con Patricia sobre el trabajo de las y los defensores de los derechos, especialmente de las mujeres, ¿no? Entonces, está abierto si hay alguna interrogante, alguna pregunta, algún comentario respecto a la presentación que acaba de hacer Patricia, por favor. Adelante, Roger, si es que quieres hacerlo de forma verbal, también habilita tu micrófono y... Listo, sí, mejor lo hago verbal porque estar escribiendo ahí medio rápido por ahí algún fallo ortográfico. Adelante, por favor. Muchas gracias por la exposición. La duda que me surge es relacionado a lo que mencionaba más o menos al final, de que
la normativa no ha hecho carne tal vez en estos temas de protección, por ejemplo, a niñas o adolescentes que son a veces ofrecidas o entregadas a personas adultas, ¿no? Entonces, quería preguntarle si es que en su experiencia, en algunos, no sé si pueblos o solo ciudades intermedias, ha conocido casos en que la costumbre eh, sea, sea, ¿cómo decirlo? Que la costumbre sea esta actividad ilegal, pero que se cobijen en la comunidad entera, en que la comunidad de alguna manera deja que pasen estos hechos ilícitos y que se haya tenido que enfrentar con costumbres de la comunidad. Y nosotros, al ser defensores de derechos humanos, ¿cómo podríamos encarar estas situaciones difíciles? ¿Hay una manera, aparte de lo legal? Porque ahí me imagino que también influye las condiciones en las que se desenvuelve estos comportamientos en la comunidad. Entonces, más o menos mi pregunta va relacionada en cómo podríamos hacer en esos casos, ¿no? Sí, gracias Roger por tu pregunta. Creo que nuestra normativa es muy clara, ¿no? Y que está plasmada tanto en el Código de Familias como en el Código Penal. No se permite el matrimonio de menores de edad, menores de 15 años, a no ser que sea con el permiso de los padres, ¿no? Eso es lo legal, eso es lo normativo, digamos, ¿no? Y que la única posibilidad de hacer legal, digamos, un matrimonio es entre personas que tienen la misma edad o máximo 3 años de diferencia entre en la pareja, ¿no? Sin embargo, en los hechos, por diferentes condicionamientos económicos, sociales, etcétera, y donde prevalece todavía la idea de que las mujeres nacemos solamente para convertirnos en madres, se hace uso de ese cuerpo de esa niña para entregar a una persona mucho mayor que ella. Como les decía, a veces hasta triplican la edad, ¿no? Y yo digo, amparado en usos y costumbres, porque muchas veces a través del padrinazgo, a través de mecanismos incluso de compadrazgo, etcétera, etcétera, se entrega a la niña a una pareja. Por otro lado, y eso es por conveniencia a veces económica o para que la familia salga de ese círculo de pobreza, pero se desconocen los derechos de esa niña o adolescente porque las convierten en madres esposas, las convierten en cuidadoras, niñas de una nueva familia e incluso son llevadas a las familias de los hombres donde esa niña se encarga de no solamente de su pareja, de esa pareja que es muchas veces mayor, sino de todo el núcleo familiar de este hombre. Nosotras hemos hecho el año pasado una investigación que se llama Entre los datos y la realidad, embarazos, matrimonios y uniones de niñas adolescentes menores de 15 años, junto con Solidaridad, Alianza para la Solidaridad. Hemos recogido datos de batallas en yungas de algunas poblaciones, en el Alto, que son, digamos,
historias que hemos ido recogiendo y que evidentemente nos dan la evidencia, valga la redundancia, de que estos hechos sí se dan en nuestra sociedad. Entonces aquí también hay que cuestionar, digamos, no solamente la política de familias que no tienen mecanismos de control de cómo se están dando estas uniones o estos matrimonios forzados, tampoco la política pública, por ejemplo, de despatriarcalización, que supera, digamos, el uso y costumbre sobre esa normativa que prohíbe, por ejemplo, en el caso de la despatriarcalización, de la política pública de despatriarcalización, eh, estos parámetros de que solamente las mujeres nacemos para convertirnos en esposas, madres, cuidadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Creemos que todavía falta muchísimo por hacer y si queremos realmente tener una sociedad despatriarcalizada, tenemos también que apuntar a lo que significa los proyectos de vida de las niñas y adolescentes y también de las mujeres, ¿no? Porque en nuestro país, por ejemplo, ahora tenemos ya 102 feminicidios y que están muchos relacionados precisamente con embarazos no deseados, ¿no? Y esto creemos que es importante que no solamente existan las leyes o las políticas públicas, sino que se vayan articulando con presupuestos, con sensibilización y también con sanciones a los administradores de justicia que no cumplen con la política pública y con nuestra normativa. Muchas gracias, Patricia. Vamos a ir a dos preguntas más y con eso estaríamos cerrando esta pequeña parte porque después de la exposición de Alberto volveremos a abrir un espacio para poder retomar algunas otras. Ya, por favor. Voy rápidamente a leer una de ellas que tiene que ver con, relacionada con la educación sexual. Dice, ¿cuál sería, es la pregunta de Adriana Basto, cuál sería una parte principal en el tema sobre la educación sexual establecida? En su opinión, Patricia, ¿desde qué edad se debería aplicar la educación sexual tomando en cuenta los casos de abusos sexuales que muchos niños sufren desde muy temprana edad? ¿No? Esa sería una de las preguntas. La otra pregunta de Alberto, creo que ya lo ha respondido Patricia, y le daríamos la palabra a Virginia Quispe, para que haga la última pregunta y después ya Patricia, por favor, estas dos, ¿ya? Gracias. Gracias, Hernán. Buenas tardes. Patricia, perdona que te tutee, soy Virginia de Sucre. Mi consulta va a la siguiente. A partir de la experiencia y la exposición que tú has realizado, que es entendible de que las mujeres hemos avanzado bastante, por ejemplo, para la defensa de los derechos en la normativa en nuestro país. Pero, sin embargo, y aún nos falta avanzar. Y desde tu experiencia, ¿qué consideras que podríamos plantear o por el cual podamos luchar con relación, por ejemplo, a que la ley 348 no se va cumpliendo en los municipios rurales? En este momento yo me encuentro por tema de trabajo en Toro Toro, y bueno, pues a diario, no solo en este municipio, sino a diario, escuchamos y vemos que hay autoridades que son los que son cómplices para que se pueda silenciar los abusos de menores de edad, ¿no? Violaciones que se van dando no solo a autoridades municipales, sino también a autoridades comunales, sindicales, ¿no? Entonces, la 348 a este nivel no se está cumpliendo, ni la normativa que
hemos avanzado bastante. ¿Qué consideras tú? ¿Cuál sería el siguiente paso para terminar estas situaciones que se van dando, sobre todo en los municipios y comunidades rurales, las violaciones y los abusos a menores de edad? Gracias. Perdón, Patricia. Gracias, Virginia. Creo que es importante que evidentemente, y creo que todo el mundo lo reconoce así, es que tenemos un marco normativo muy amplio de protección y garantía de los derechos de las mujeres. Sin embargo, creo que hay falta de voluntad política, no solamente desde el nivel central que no hace una designación presupuestaria para la completa aplicación de la ley 348, por ejemplo, ¿no? Los recursos que llegan a los municipios prácticamente alcanzan para la contratación de un abogado o un psicólogo o una trabajadora social por 10 meses. Es decir, mientras en los municipios no se institucionalicen los servicios legales integrales municipales, muy poco podremos hacer para que se implemente la 348. Esa es una de las problemáticas. Otra de la problemática que por lo menos yo he identificado en el trabajo que realizo en investigación es que eh, no se reconoce la problemática de la violencia por parte de las autoridades municipales, ¿no? Y tampoco, por supuesto, por parte de las autoridades comunitarias. Es decir, no se ha logrado un proceso de sensibilización sostenido para que se reconozca que la violencia contra las mujeres en todas sus tipologías eh, sea considerada como un problema de justicia social. No es suficiente que el municipio de manera obligada abra, estoy poniendo solo un ejemplo porque no en todos los municipios hay SLIM, eh, se, se desarrollen atención para que las mujeres que están en situación de violencia denuncien. Peor aún, no tienen recursos para hacer acciones de prevención. Las acciones de prevención son un eje fundamental de la ley 348 y que deberían estar articuladas con todas las autoridades comunitarias, donde sean las mujeres y los hombres los involucrados para la sensibilización y el reconocimiento de que la violencia es una violación a los derechos humanos de las mujeres. Peor aún, no se considera como una problemática muy fuerte en el área rural la violencia sexual. Es decir, todavía estamos con la idea de que el robar a una niña, el cambiarla, el llevarla a vivir a la casa del hombre es una práctica cultural y no se considera que es una violación a los derechos y proyectos de vida de esa niña. Entonces, mientras no haya este reconocimiento de que, el, de que este marco normativo tiene que contar con presupuesto, con acciones estratégicas de prevención, con sanción y con el involucramiento de todas las autoridades, muy poco se puede hacer. En el presupuesto, por ejemplo, no está contemplado el hablar, y aquí ya articulo
con la anterior pregunta, que es la educación en sexualidad, ¿no? No están articuladas estas acciones del SLIM con las acciones de prevención, por ejemplo, con los centros de salud, con las unidades educativas, etcétera, ¿no? Porque no solamente la educación sexual, en sexualidad integral debe ser encarada por los mecanismos de, como el SLIM, digamos, ¿no? Sino que también tienen que ser encaradas por las propias unidades educativas que tengan que hablar sobre lo que significa el desarrollo de la sexualidad de las niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema escolar. Y esto también pasa muchas veces por la oposición de los propios padres y madres de familia, ¿no? En el caso de la educación en sexualidad integral, creemos que es fundamental que se hable de esto de acuerdo a las edades desde un inicio, desde que ingresan al sistema educativo, gradualmente, y no es, digamos, para, como dicen algunos grupos, que es para despertarlos, qué sé yo, y más bien creemos que es un mecanismo de prevención del abuso, del estupro, del incesto, y que ayuda a conocer el propio cuerpo de niñas, niños, adolescentes, etcétera, ¿no? Es decir, que cuando estamos hablando de educación en sexualidad de manera integral, estamos hablando también de mecanismos de prevención que ayuden a las niñas específicamente a identificar cuándo su cuerpo está siendo violentado. Creemos que es importante que desde el Ministerio de Educación se implemente en la currícula la educación integral en sexualidad y que no se deje influenciar por los grupos conservadores en nuestro país. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por las respuestas. Y bueno, vamos a continuar. Como entiendo que no te vas todavía, para que si acaso vamos a volver después de la otra exposición, a abrir nuevamente otra ronda donde podemos participar. Muchas gracias, Patricia, y le paso la palabra a Belén. Bueno, continuando con el programa que tenemos, vamos a presentar a Alberto Moscoso. Él es padre de 2 hermosos niños, defensor de derechos humanos, líder y activista por los derechos de la población LGBTI desde hace 24 años, uno de los proyectistas de políticas públicas favorables para su población, desde la nueva Constitución Política del Estado, decretos supremos, ordenanzas municipales, Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación, Ley 807 de identidad de familias, Ley transfuncional de sangre, Acuerdo de la vida en familia, entre otros. Es portavoz oficial de la Coalición de Organizaciones LGBTI de Bolivia ante las presesiones del Examen Periódico Universal, EPU, en Ginebra, miembro de varias redes nacionales de derechos humanos como la Comunidad de Derechos Humanos, el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coalibol LGBTI, por mencionar algunas, y director de Desproc Libertad en la actualidad. Es necesario recordar que Adesproc Libertad forma parte del comité de socios del proyecto Sumando Voces de UNITAS. Así que bienvenido, Beto. Es un gusto para nosotros tenerte aquí y te cedo la palabra, por favor. Muchas gracias, Belén. Definitivamente, en todo caso, el honrado soy yo por haberme puesto en la lista de expositores durante todo este proceso de capacitación. Y sí, evidentemente soy parte de Adesproc Libertad. Adesproc Libertad es una de las organizaciones más longevas, vamos a decirlo así, de la población LGBT, que viene trabajando hace 24 años en lo que es la defensa, promoción, vigilancia y reconfiguración de los derechos de la población con diversa orientación sexual e identidad de género. Este tiempo de trabajo, este venir del tiempo, nos ha puesto, por supuesto, en diferentes escenarios para hacer incidencia política, incidencia social y, por supuesto, como lo habías mencionado, también en diferentes instancias y plataformas de derechos humanos.
Gracias por la invitación nuevamente a UNITAS. Y bueno, voy a empezar más bien con la parte que me tocó hablarles el día de hoy, agradecido también, y gracias a todos los y les participantes de este curso. Me han pedido que hable sobre 5 tópicos, no sé si los 20 minutos van a alcanzar para hablar de los 5 tópicos, pero voy a tratar de entrelazar uno con otro para que vayamos reduciendo el tiempo más bien y podamos entrar en un debate luego, posterior, o preguntas que puedan haber. El primer tópico, la transfobia y su impacto en la labor de defender los derechos humanos de las diversidades sexuales. Yo diría la homo, lesbo, bi, trans, interfobia que existe en nuestro país, en nuestro contexto boliviano y por supuesto en cada una de las ciudades. Por supuesto que es bastante alarmante en el sentido de que gracias a este tipo de afectos que tiene la sociedad en el imaginario colectivo a partir de esa homo, lesbo, bi, transfobia, homo, lesbo, bi, interfobia más bien, se han dado muchos crímenes de odio, se han dado vulneración a los derechos humanos, se han dado la imposibilidad, por ejemplo, en algunos casos, de continuar con los estudios académicos, con los colegios, en algunos casos de las compañeras trans, y por supuesto, a nivel laboral también ha habido mucho impacto, ¿no? Porque en el momento que, por ejemplo, alguna persona gay, lesbiana o bisexual que no es tan... no es tan, digamos, evidente su orientación, pero de pronto que le descubren que es parte de una población altamente vulnerada, por así decirlo, lastimosamente les han puesto un montón de trabas. En todo este venir del tiempo, Ades Pro Libertad, conjuntamente el movimiento LGBT, hemos venido evidenciando absolutamente todo esto y hemos dado también asistencia y apoyo a todos estos problemas que se han venido dando desde estudiantes de colegios, estudiantes universitarios, y por supuesto en el ámbito laboral, inclusive en el ámbito familiar. El impacto es absolutamente devastador porque ustedes saben, la heteronormatividad que es compulsiva además en todas las sociedades, hace que cuando evidencian una persona con diversa orientación sexual o una persona con diversa identidad de género, automáticamente viene esa sanción social de hostigamiento, de censura, que en muchos casos, y ha pasado, la mayoría de ustedes deben saberlo, han pasado por diferentes momentos, ¿no? Desde que se configuraba, por ejemplo, que era un pecado, que era una criminalización, que era una enfermedad, hasta hoy en día que, por supuesto, la Organización Panamericana de la Salud ya ha sacado de la lista de enfermedades mentales del DSM-4 a la homosexualidad como enfermedad, y se están haciendo los máximos logros para que también la identidad de género fuese sacado de este contexto que es el DSM-4 o el DSM-5 más bien, como una enfermedad patológica. Es evidente también que lastimosamente el tema de la homo, lesbo, bi, trans, interfobia ha imposibilitado, por ejemplo, a muchas compañeras transexuales y transgénero a seguir, por ejemplo, su educación primaria, su educación secundaria y más su educación superior, ¿no? Por supuesto, hemos dado pasos agigantados en el país gracias a toda la normativa que tenemos en Bolivia, que hemos conseguido con el esfuerzo de todos los líderes y lideresas que son parte del movimiento LGBT, que evidentemente tener 39 normativas no es poca cosa. Sin embargo, quiero relacionar también con lo que algún participante dijo antes. Lastimosamente, la normativa no ha hecho carne todavía en los servidores de justicia, en las instancias y estamentos del Estado, no solamente a nivel nacional, sino también municipal o gobernaciones. Hemos estado solamente, para darles un ejemplo, batallando hace como 3 años, por ejemplo, con una mujer transexual que estaba en el proceso de hacer su cambio de identidad, nombre del sexo e imagen en su carnet de identidad. Pero, por ejemplo, en instancias del CERESI departamental, la técnica que atendía a estas personas, solamente para darles un ejemplo, le seguía tratando de él, pese que veía una absoluta mujer, además, frente a ella, ¿no? Y le decía, el señor. Pasa esto, por ejemplo, cuando van a tomar, no sé, pues, en los aeropuertos un avión, pasa esto cuando van al médico, pasa esto cuando
aplican para estar en un trabajo, etcétera. Entonces, evidentemente también es importante mencionar que la población transexual y transgénero es la población más vulnerada, porque por supuesto muchos gays, lesbianas, bisexuales podemos pasar, digamos, desapercibidos en una instancia, en un trabajo, sin necesariamente tener que hablar de tu orientación sexual, pero las que llevan la peor parte, por supuesto, son la población transexual y transgénero. De hecho, todo este complejo tema de la transfobia también ha orillado a que tengamos altos índices de criminalización y violencia hacia las compañeras y compañeros transexuales y transgénero. Eso voy a hablar después también en la parte 3. Entonces, definitivamente tiene un impacto bastante devastador respecto a defender los derechos humanos de la población con diversa orientación sexual. Yendo al segundo tópico, las formas y contextos de violencia contra los activistas defensores de derechos humanos, quiero mencionar más bien que hoy en día, si evidentemente somos muchos y muchas les defensores de derechos humanos, no hay una norma básica que legitimice la protección de los defensores. Es como que es un tema que recién se está empezando a tocar en todos los espacios de derechos humanos, porque evidentemente en el mundo entero se han dado muchas visiones respecto a la defensa de los defensores de derechos humanos. En algunos países, por supuesto, a los defensores de derechos humanos, como en Honduras, como Nicaragua, países de Centroamérica, países de África, se han criminalizado a los defensores de derechos humanos. En nuestro contexto latinoamericano, en la región y en Bolivia, todos lo sabemos, todavía no hay un compendio normativo que respalde, que respalde y refuerce la protección a los derechos de las defensoras de derechos de la población LGBT o de cualquier otro tipo de derecho. Estamos trabajando conjuntamente la comunidad de derechos una iniciativa que pueda refrendar justamente una normativa pública para esto. Sin embargo, quiero decir que evidentemente la violencia ha sido bastante dura respecto, por ejemplo, a temas como inhabilitar la posibilidad de la interlocución con autoridades. Otro aspecto que ha sido, digamos así, o que yo puedo evidenciarlo, por ejemplo, de que existe violencia contra los defensores de la población LGBT, la deslegitimización de la voz de aquellos y aquellas defensores y defensores que están, por ejemplo, en las ciudades más pequeñas. Evidentemente, tenemos dentro del movimiento LGBT activistas con bastante temple, tenemos activistas con bastante fuerza y con bastante conocimiento de lo que es las normas, porque obviamente en el devenir del tiempo hemos tenido que arguirnos y alimentarnos de bastante conocimiento para hacer ejercicio de ciudadanía y ejercicio de exigibilidad de derechos frente al Estado, frente a la gobernación, frente a los municipios, etcétera. Sin embargo, hay otros defensores de derechos humanos que han sido muchas veces invisibilizados, han sido muchas veces cuestionados por su participación o porque han elevado la voz, y en muchos de los casos también, más que en Bolivia, en algunos países de la región han sido inclusive violentados físicamente. Ahora mismo en el tema de la pandemia, por ejemplo, ¿no?, del contexto del COVID, hemos sabido, por ejemplo, que en el Perú han habido muchos defensores que han sido perseguidos por las autoridades policiales, por las autoridades públicas. No se ha dado evidentemente con esa fuerza que se da en otros contextos en nuestro país. Sin embargo, obviamente el hecho de delegitimizar, de invisibilizar la palabra, al no tener, por ejemplo, una formación académica como no sé, como abogado, como cualquier otra carrera que conlleve la búsqueda de mejores espacios y la defensa de los derechos, automáticamente son invisibilizados. Es cierto, hay que tomar en cuenta también que en el país hemos dado pasos agigantados. El hecho de tener, lo repito, 39 normas no es para nada poca cosa. Sin embargo, estas 39 normas que hemos conseguido ha sido el empuje de año tras año, mes tras mes, semana tras semana y día tras día, de hacer incidencia social, de hacer incidencia política en todos los departamentos de Bolivia. Es así que hay en la mayoría de los departamentos de Bolivia normas municipales y, por supuesto,
como ya lo han mencionado en el momento de la presentación, hemos podido también aterrizar en incidir en normativa como el Código de las Familias, la Ley 045, la Ley 807 y otras más que hemos venido trabajando en el devenir del tiempo. Yendo al tópico de obstáculos del sistema judicial para la protección de los derechos humanos, definitivamente creo que este es un tema bastante álgido para la población y de bastante importancia y, por supuesto, preocupación, porque solamente para darles una referencia, en Bolivia en los últimos años han habido más de 70 crímenes de odio. De estos más de 70 crímenes de odio a personas transexuales, transgéneros y población con diversa orientación sexual, solo uno tiene sentencia ejecutoriada. Es, por supuesto, alarmante porque se siguen sumando los casos y lo que hace falta aquí es la voluntad política de quienes son tomadores de decisión, pero también quienes ejercen en espacios públicos como la FELCC, la FELCB, los investigadores, etcétera, la voluntad para atender estos casos. Lastimosamente, en Bolivia no tenemos una norma, no tenemos absolutamente nada que refrende la protección de los defensores de derechos humanos y menos, por ejemplo, que se hagan cuadros estadísticos en cuanto a la violencia o criminalización de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género. Hemos tenido varios acercamientos, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Estadística, con el Ministerio de Justicia. Se han hecho unos pequeños avances respecto, por ejemplo, a diferentes escenarios para poder concatenar, poder sistematizar los datos de las personas que son violentadas, criminalizadas, y ha sido vano el esfuerzo, porque además ustedes saben, en esta devenida del tiempo y estas coyunturas políticas que van, las autoridades han sido cambiadas muy seguidamente, de manera muy continua, y bueno, tenemos que otra vez empezar de cero, volver a hacer la incidencia, volver a hacer el acercamiento a las autoridades judiciales, a las autoridades policiales, para que puedan entender que es importante llevar un registro. Lo decía, de estas 70 personas, solo una con sentencia ejecutoriada. Entonces, ¿qué podemos pedir nosotros? ¿Qué podemos hacer? Lastimosamente, mucho no. Simplemente seguir haciendo incidencia política para que, obviamente, todos los servidores de justicia, la policía y estas instancias donde se tienen que hacer todos los procedimientos jurídicos, tomen conciencia de que es importante dar respuesta. Hace poco, creo que lo han mencionado el otro día también, ha habido una mujer de 19 años, una mujer transexual de 19 años, que la han encontrado en un alojamiento de la ciudad del Alto con 19 puñaladas. Es evidente que organizaciones como la nuestra estamos dando el seguimiento, pero lastimosamente más no podemos hacer, porque además, cuando la familia también no pone de su parte para evidenciar estos casos, para poner va bajo tutela de alguna instancia y darle consecución a estos casos, se queda en el tiempo. Y eso es lo que ha pasado con los otros más de 69 casos, por ejemplo. Entonces, para nosotros es muy importante seguir haciendo incidencia y seguir trabajando todo lo que tiene que ver el sistema judicial, que por supuesto todos, todas y todes sabemos que este tema es un tema más estructural, que no deviene solamente y perjudica a cierto tipo de poblaciones, sino en su conjunto. Pero bueno, hay que hacer los máximos esfuerzos. Lo que sí se ha logrado, por ejemplo, es a partir del anterior Código Penal aprobado y 2 meses después eliminado, es que hemos logrado incursionar con 8 artículos que refrendaban, por ejemplo, los crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género, muy parecidos al tema, por ejemplo, de la 348, ¿no? Porque creemos que cuando hay saña, cuando hay dolo, cuando hay violencia, por ejemplo, 19 apuñaladas, por ejemplo, otra compañera, además de igual, con más de 40 puñaladas, quemaduras de cigarro en la piel, en el rostro, en los brazos, etcétera, ahí vemos el nivel de homo, lesbo, bitrans, interfobia que existe en las personas y que obviamente el modus operandi, ustedes que son estudiantes de derecho saben el término más adecuado, es bastante violento, ¿no? Entonces no se puede de ninguna manera dejar de pasar de eso, pero lo repito, muchas veces, aparte de la voluntad política, aparte del desconocimiento de los servidores de justicia, también es la falta de voluntad política de las familias para seguir con esto, porque además se tiene que incurrir en gastos, en
en trámites, en dar un seguimiento que a la larga en nuestro país el seguimiento se hace eterno y ustedes lo deben saber con muchos de los casos que hay en Bolivia. Se mete a la cárcel a personas inocentes, se suelta a personas que tienen condenas o que están recurriendo en diferentes aspectos, entonces es un poco complicado. Las complicidades e invisibilización de las situaciones de violencia. Es evidente, por ejemplo, que hoy en día hay más complicidades respecto, por ejemplo, a cierto tipo de discursos fundamentalistas religiosos y conservadores. Estos mismos discursos de fundamentalistas y religiosos y conservadores están también implantados en nuestras autoridades. No se olviden que dentro del escenario legislativo de la anterior gestión y por supuesto de esta, hay gente en las bancadas que vienen de iglesias neopentecostales, de iglesias cristianas, evangélicas, etcétera, que no estamos en contra, por supuesto, de que los hayan, que sí tienen que ver, porque de pronto a partir del voto se han ganado los espacios y los curules. Sin embargo, lo que se tiene que hacer es definitivamente desligar todo lo que tiene que ver la religión y el Estado. Es por eso que también nosotros como movimiento y como institución particularmente apuntamos a seguir visibilizando lo que es la laicidad del Estado y el Estado laico, por supuesto, porque muchas de las normas, claro ejemplo, el que les ha mencionado en alguno de los talleres, creo que del día jueves, Elliot, no sé si les ha comentado de la ley 807, que ha tenido una acción de inconstitucionalidad a esa norma, justamente retrotraída por algunos diputados y diputadas de estas bancadas religiosas. Entonces, estas complicidades, estos amarres que muchas veces hacen los gobiernos, hacen los estados, hacen los municipios, etcétera, con estas iglesias por coteo de votos, etcétera, imposibilitan el discurso, imposibilitan el seguir construyendo políticas públicas, imposibilitan el seguir trabajando a nivel de incidencia social, porque además son reforzadores de cierto tipo de discursos que no tienen nada que ver con la realidad ni con la verdad, tal cual lo que ha pasado con el Código Penal, ¿no? Que han empezado a hacer injurias respecto a que se te iba a quitar tu casa, se te iba a quitar tus bienes, etcétera, etcétera. Ahora mismo en las redes sociales, ¿no? Por este tema coyuntural político que igual se empiezan a entretejer cosas. Y eso es lo que ha pasado con la ley 807, ¿no? Que ha dejado con 4 derechos anulados y por supuesto, con los que no cuentan la población transexual y transgénero. Repito, Beto, tienes 2 minutos, por favor, para ir cerrando y entramos en la parte. Repito nuevamente, entonces, este tipo de complicidades hacen que se invisibilicen y que obviamente la lucha por la reconquista de los derechos humanos de la población con diversa orientación sexual, pero también de los defensores de derechos humanos de la población con diversa orientación sexual e identidad de género, sea mucha más dura, sea mucho más compleja, los canales no son los que se deberían seguir, estas complicidades lastimosamente hacen que el Estado boliviano en todos sus estamentos lastimosamente no puedan avanzar respecto a la resignificación de los derechos humanos. Ya no me queda tiempo más para el tema de estrategias, pero bueno, pueden visitar nuestra página de ADESPROG Libertad, seguramente les van a pasar ahí los datos, la página del Observatorio de los Derechos Humanos de la Población con Diversa Orientación Sexual, y ahí tienen toda la información necesaria que pueden acceder todos y todas ustedes para ver cuáles son las estrategias que utilizamos para justamente aminorar este tipo de temáticas. Gracias. Muchísimas gracias, Beto. Tenemos una pregunta de forma interna. Aquí está. Cuando nos referimos a la defensa de defensores de derechos, ¿se puede limitar la defensa de los defensores desvinculando esa defensa de la causa que defienden? Es decir, ¿se puede separar la defensa de un defensor de la causa? Nos pregunta Fátima Monasterio, que es parte del equipo técnico. Gracias, Fátima, por la pregunta. Pues creo que no, porque claro, cuando somos defensores de derechos humanos tenemos que apostar a la defensa de todos los derechos humanos en su pluralidad, ¿no? Lo que no quiere decir que a partir de que sea un defensor de derechos humanos, delegitimice o invisibilice mi causa de vida, que es también los derechos humanos de la población con diversa orientación sexual. Entonces, quienes somos defensores de derechos humanos, y por supuesto como Patricia también, y como muchos de los panelistas seguramente que van a estar, somos defensores de derechos humanos, pero de los derechos humanos en general. No se pueden
hablar solamente de unos derechos, invisibilizando los otros o retrotrayendo los otros hacia atrás. Tenemos que defender todos los derechos humanos. Muchísimas gracias, Beto. Tenemos una pregunta, bueno, tenemos un comentario de Hernán que nos dice que parece que los grupos fundamentalistas religiosos en los últimos tiempos han estado arremetidos en la región. Su pregunta es, ¿cuánto se ha avanzado desde la aprobación de la Constitución Política del Estado del 2009, donde se establece que somos un Estado laico? Creo que muy poco, y eso lo podemos evidenciar a partir de justamente todo este contexto político preelectoral que hemos tenido, ¿no? Primero, entrar a la casa de gobierno, al palacio de gobierno, a una, no sé, a una autoridad vigente, transitoria o lo que fuese con la Biblia, automáticamente ya es un mensaje bastante fuerte, no solamente porque está refrendando que no está mal. Por supuesto, todos tenemos nuestra propia fe, nuestra propia creencia, etcétera. Pero no está bien que entres porque esto la Biblia es un símbolo bastante fuerte políticamente hablando. Lo otro, hemos visto en el anterior gobierno y en este gobierno, en el momento de su posesión, que también están refrendando el pachamamismo, toda esa tradición cultural ancestral, etcétera, que también es válido. Pero las autoridades, nuestros gobernantes, son los que deben dar el ejemplo de hacer que se asuma de una vez por todas que somos un país laico, que tenemos ese artículo refrendado en la Constitución Política del Estado y que se respeta todas las religiones, todas las concepciones y no específicamente una. Se tiene que dar la posibilidad absolutamente a todas. Concepciones, religiones, todas las cosas que hayan respecto a la fe, respecto a las propias creencias de cada persona y no específicamente una. Y de eso también se tiene que hacer, desligar lo que es la religión de lo que es el derecho o de lo que es el Estado. Muchísimas gracias, Beto. Y tenemos una pregunta más que Joel Vela nos va a formular. Muy corto, por favor, Joel, tienes la palabra, si puedes abrir tu micrófono. ¿Cómo están? Buenas tardes. Adelante, Hola. por favor. Te escuchamos. Bueno, coincido con muchas de las apreciaciones del señor Beto Moscoso. La verdad lo conozco desde el activismo LGBT. Sin embargo, esos tópicos, bueno, son tópicos que vienen ya desde bastante tiempo, ¿no? Inclusive post-constitucional. Y creo que ahí pues nos hace falta un elemento fundamental y no sé si él comparte la misma idea en relación al tema de la unidad, ¿no? Cuando se ha logrado la constitución política del Estado, la diversidad sexual ha estado unida para consolidar el artículo 14 de la Constitución en el reconocimiento de la diversidad sexual. Y hoy en día, pues, si bien cada uno de los colectivos, organizaciones, grupos, e inclusive disidentes manejan sus propias agendas, no sé si está de acuerdo en generar una agenda conjunta en donde todas las organizaciones confluyan y se pueda pues generar un marco más fortalecido, entendiendo que ahora pues tenemos estos grupos antiderechos que con mucho más fuerza están queriendo incursionar en el ámbito de la política pública y en la toma de decisiones. Sí, absolutamente de acuerdo contigo, Joel. Evidentemente, creo que una de las cosas de las que inclusive en muchos de los pasillos he conversado con algunas líderes de los grupos feministas es que el movimiento LGBT como tal, y tú lo sabes perfectamente, independientemente no estemos juntos como hermanos en la viña del Señor, por supuesto, porque no es solamente una precisión específica de Bolivia. En el mundo entero los movimientos también se han separado, los movimientos también han generado sus propias agendas, etcétera, así como para cada particularidad de lo que es el abanico de las diversidades sexuales y de género. Pero sin embargo, a la hora de la hora, cuando tenemos que hacer fuerza para incurrir, para develar, para promover una política, una demanda, etcétera, todo el movimiento LGBT hemos coincidido en eso. Entonces, esa es la mayor lección aprendida que tiene el movimiento LGBT, porque a la hora de la hora
moros y extraños estamos juntos porque el horizonte es uno. No hay tres horizontes distintos, más allá de las propias agendas que podamos tener. El horizonte es uno, las coincidencias son unas, las demandas del movimiento LGBT son claras y específicas y por supuesto a la hora de la hora apuntamos todos a lo mismo. Y gracias a eso es que creo que tenemos tanta normativa jurídico-legal favoreciente o favorecida o que favorece a la población con diversa orientación sexual e identidad de género, por supuesto. Muchísimas gracias, Beto. Ha sido un placer realmente tenerte en nuestro panel. Es para nosotros un honor realmente que sean parte tanto Patricia Brañez de CLADEM como Beto Moscoso de ADESPROC Libertad, parte de nuestros socios en el proyecto. Muchísimas gracias realmente, Beto, porque nos has dado igual luces de cuáles son todavía las necesidades, ¿no? Si bien lo habíamos hablado el jueves, es necesario recalcar realmente cuál es el estado de situación de la población y cuáles son incluso los retrocesos que hemos tenido a partir incluso de la existencia de una nueva constitución, de las leyes y todo que por más que parezca que hubieran avances, realmente todavía tenemos dificultades para avanzar. Así que muchísimas gracias, Beto. El agradecido soy yo, Belén. Muchísimas gracias. Bueno, pasando a la siguiente parte, vamos a tener a nuestra expositora Carol Gainsbourg, así que le paso la palabra, por favor, a Fátima para que la presente. Gracias, Belén. Bueno, sin mucho más y dado el tiempo, me voy a presentar a Carol Michelle Gainsbourg Rivas. Ella es licenciada de la carrera de Filosofía, magíster en Educación y Nuevas Tecnologías por la Universidad de Salamanca. Es profesora e investigadora y activista por los derechos humanos. Querida Carol, es un placer para mí presentarte y, bueno, escucharte en este momento. Puedes prender tu cámara, por favor, y te escuchamos. Muy buenas tardes a todos. Agradecerles más bien la posibilidad de participar de un espacio que intenta trabajar, que intenta ahondar, que intenta avanzar en temáticas que nos interesan, ¿no? a todos. Voy a compartir pantalla. Listo. Voy a quitar esto que incomoda. Bueno, la invitación fue hablar sobre las posibilidades de transformación de las estructuras patriarcales del derecho y para ello la propuesta es un abordaje epistemológico. ¿Por qué un abordaje epistemológico? Porque la epistemología es la rama de la filosofía que se concentra en el estudio, en la validación de las reglas, de los sistemas a través de los cuales nosotros pensamos, a través de los cuales nosotros validamos el conocimiento y lo definimos como científico o no. Vamos a hacer un salto de estas experiencias concretas y prácticas que Patricia y Beto nos narran para hacer un acercamiento más teórico, pero que creo que es necesario. Y esto porque los seres humanos a lo largo de la historia hemos pasado de un dogmatismo a otro dogmatismo, de un dogmatismo religioso basado en la fe desde una verdad absoluta que llega vía iluminación y que es determinada por Dios, a un dogmatismo que nos ha convencido de que aquello que el conocimiento valide, aquello que la ciencia defina como válido es absolutamente verdadero, y por ello nos ha despolitizado, nos ha inhibido de dudar de aquello que está establecido o que está definido como válido y como verdadero. Esto porque los seres humanos somos seres simbólicos y como seres simbólicos nos sostenemos de mitos, porque esos mitos primero nos permiten ubicarnos en la realidad, segundo nos permiten transmitir el conocimiento de una generación a otra generación, tercero fundamentan nuestra capacidad de identidad, de ser pertenecientes a algún grupo y por lo mismo también permiten validarnos frente a otros que son distintos a nosotros, ¿no? Y el mito que se nos ha pasado es este mito de los universales, este mito de las verdades que no se pueden discutir, que no se pueden cuestionar. Entonces el planteamiento es ahora plantear la posibilidad de un derecho que trascienda, que cuestione, que revolucione las estructuras patriarcales del derecho a partir justamente de la comprensión de las reglas a través de las cuales estos conocimientos se van validando como
ciencia, como conocimiento verdadero. Por tanto, hoy día no vamos a discutir de qué es verdad, porque no nos interesa levantar una construcción, sino tener ante nosotros transparentes las bases de las construcciones posibles. Y vamos a tomar este aforismo de Wittgenstein y fundamentar en él, además, este planteamiento. ¿Por qué en Wittgenstein? Porque por mucho tiempo se invalidó el cuestionamiento que se hacía a los absolutos y a la existencia de una verdad total que hacía la semiología por poder cuestionarse fácilmente la relación entre la palabra, la correlación entre la palabra y el hecho real. Y por otro lado, también se ha cuestionado mucho el análisis crítico que surge de la corriente marxista, porque el recurso, las herramientas de análisis social que el marxismo plantea como tal, se asocian directamente con la posición política y en muchos casos incluso se reduce a posición partidaria de algunos personajes que han logrado cierto protagonismo en la historia. Entonces lo vamos a hacer desde un análisis del lenguaje que se vincula más con la epistemología. Entonces el planteamiento, la finalidad de esta presentación es avanzar en la reconstrucción de una práctica teórica comprometida con la transformación del orden. Esto reconociendo que cada uno de nosotros somos sujetos de reflexión y de acción. Por tanto, la transformación, el status quo, la definición, la construcción de la realidad es responsabilidad colectiva. Pero esa responsabilidad se asume recién cuando nosotros hacemos consciente el proceso o las reglas a través de las cuales nosotros pensamos, nosotros construimos, nosotros definimos y damos significado a la realidad. Esta práctica social comprometida, les decía, no es posible sin esa consideración crítica de la racionalidad hegemónica. Eso implica reconocer que los seres humanos, a partir de ser gregarios y de ser sociales, somos seres necesariamente políticos, y al ser seres necesariamente políticos tenemos que existir, o tenemos que reconocer la existencia de la inequidad y al mismo tiempo con ella también reconocer que tenemos una responsabilidad, un compromiso y una naturaleza que nos mueve hacia la valoración de la noción de bien, porque cada uno de nosotros quiere estar mejor, ¿no es cierto? Quiere estar bien, entonces nos hace seres éticos y políticos. A lo que invita esta exposición es a crear una praxis nueva, crear una estructura social distinta que se sustente en valores de justicia epistemológica, ¿sí? Más allá del contenido que nosotros podamos defender, más allá de la postura que nosotros podamos tener respecto a la realidad, sí de justicia epistémica. ¿Esto qué quiere decir? Que seamos capaces de darnos cuenta que existen reglas para medir la realidad y que esa realidad va a tener distintas medidas de acuerdo al instrumento que utilicemos para medir, pero eso no implica necesariamente que si no encaja dentro de la medición, sea el prejuicio el que obligue a que nosotros tengamos que condicionar la realidad a que se ajuste a esa medida, que además viene establecida, viene dada por un grupo de personas. Para esto, lo primero es reconocer que todo lo que nosotros desarrollamos como sociedad es producto de un proceso histórico, es producto de la convención, es producto del consenso y es producto además del discurso o del relato que nos define qué pasó y qué no pasó en la construcción de lo que hoy somos. Y por otro lado, que esta historia está siendo construida, está siendo narrada o reconstruida, si ustedes quieren, a partir de un sistema de reglas que define qué es lo que vale y qué es lo que no vale. Esto es importante verlo porque normalmente se nos hace creer que el ser es lo que debería ser, como si el deber ser fuera una máxima absoluta que no se puede discutir de ninguna forma, cuando en realidad el deber ser no responde sino a una regla, no responde sino a un parámetro. Y ese parámetro, otra vez, no viene dado por la realidad per se, no es una cuestión ontológica que no podemos rebatir, sino que responde justamente otra vez a un criterio, a un canon, a un parámetro, porque leemos la realidad en función de reglas. Y el problema es que de la regla divina, que era incuestionable, pasamos a la ley científica. Y lo que dice el científico consideramos que es absoluto. Entonces, Wittgenstein nos invita a pensar
que los seres humanos mediamos nuestra conexión con la realidad a partir de lo que son los juegos del lenguaje, ¿sí? Esto implica darnos cuenta que cuando hablamos de un análisis del lenguaje no podemos hablar de un análisis teórico que habla solamente de letras, sino que habla de una comprensión pragmática del lenguaje. Esto, ¿qué quiere decir? Que el lenguaje no puede ser concebido, no puede ser entendido, sino a partir de las prácticas comunitarias que articulan las formas de vida y que este lenguaje de alguna manera refleja. Esto implica asumir además que estas reglas, que hoy en día son reglas más científicas o son reglas religiosas, orientan la conducta y guían la construcción de una descripción que intentamos sea única para todos y que intentamos sea así porque la existencia y el reconocimiento nos han enseñado de la presencia de un ser distinto a nosotros que construye un relato alternativo que pueda cuestionar nuestra propia narración de la historia, invalida automáticamente la posibilidad de nuestra existencia, porque nos hemos convencido de que la única comprensión de la realidad tiene que ser la que el ego define, ¿no? Y por lo general solo podemos leer desde el ego al que pertenecemos y a la cultura de la que somos parte, ¿no? Hay que ver, y perdemos de vista, que las reglas carecen de contenidos, como en la lógica. La lógica responde a 4 principios. Principio de identidad. A tiene que ser idéntico a A, si no, no es A, ¿no ves? El otro es, solo existen 2 valores de verdad, o estás vivo o estás muerto. Y así una serie de principios que en sí mismos no conllevan nada de la realidad, que en sí mismos no describen nada de conocimiento, solo condicionan cómo el conocimiento se genera. Y a partir de cómo ese conocimiento se genera, entendemos nosotros qué es real y qué no es real. Porque equivocadamente hemos determinado que algo válido es verdadero. ¿Sí? Entonces, al reconocer esto, necesariamente tenemos que validar que la ciencia no solo habla de validez o invalidez, sino que también habla de eficacia, habla de utilidad e incluso se anima a hablar de armonía, que son conceptos estéticos, de belleza, y también necesariamente de justicia, de manera implícita a una pretensión de neutralidad que no es posible, que no es real. Ahora, este planteamiento supera la comprensión semántica del lenguaje, les decía, porque establece que la realidad no se define por la correspondencia entre el sujeto y el objeto. Es decir, la casa no es casa porque yo lo diga así, porque encaja perfectamente en la definición del concepto, sino se define en función de cómo este concepto casa, que es un sujeto, un nombre común que hace alusión a un objeto material específico, etcétera, sí cuadra dentro de el canon definido, ¿sí? Él además, Wittgenstein, reconoce que este concepto que nosotros desarrollamos, porque sigue las reglas que hemos planteado, varía de una cultura a otra cultura, de una generación a otra generación, de una región a otra región, porque el lenguaje no es solo plano y denotativo, sino es connotativo, responde a un contexto, ¿sí? Pero además establece este planteamiento que el principio de identidad, entonces, si no es la representación, es la posibilidad que tienen los sujetos y los objetos de adquirir identidad en sus relaciones recíprocas, es decir, cómo yo voy construyendo mi lugar en el mundo y el sentido de pertenencia que este mundo desarrolla en función de los otros elementos. A ver, para que quede claro, sería algo así como, si yo conozco las reglas del básquet y quiero jugar básquet y ganar jugando básquet, tengo muchas más posibilidades de hacerlo que si no las conozco. Pretender luego que alguien me mida a mí con las reglas del fútbol cuando yo estoy jugando básquet sería algo absurdo, ¿no es cierto? Sería algo incomprensible, inconcebible. No habría un campeonato, no habría la posibilidad de que se define un ganador, un perdedor, etc. El planteamiento que Wittgenstein está haciendo es mostrarnos que cuando nosotros hablamos de la realidad, al ser una representación simbólica de ella y no una aproximación real a la realidad, lo que hacemos es construir esos sistemas de reglas que se van desarrollando a nivel comunitario entre nosotros, que son resultado del consenso y que valen para nosotros mientras estamos aquí, ¿no? Ahora, este proceso tiene elementos individuales porque nosotros afectamos al contexto cultural, pero son eminentemente una propiedad de grupo. Esto quiere decir,
y él se anima a plantear incluso que si no reconocemos la presencia de ese sentido y de esa pertenencia grupal, el mismo conocimiento que se atribuye o que se valida como la verdad deja de serlo propiamente. Entonces, reconocer los juegos del lenguaje también implica que cuando nosotros hablamos de la realidad, estamos haciendo una construcción de representaciones que buscan unificar un sentido de mundo porque necesitamos ello. Llega incluso a poner en evidencia que para poder nosotros comprender la lectura de lenguaje de otro grupo humano, la única posibilidad es primero despojarnos del cientificismo y despojarnos del dogmatismo religioso incluido. Porque si nosotros nos aferramos a la posibilidad o a la idea de que existen absolutos, nunca vamos a poder realmente desarrollar una posibilidad empática de entender al otro. Pero esta posibilidad empática no solo es por humanidad, sino es por el reconocimiento de la validación de mis propias reglas de juego cuando yo reconozco la existencia de reglas de juego en el otro. Y además de reconocer que este conjunto de reglas responde a un orden social porque está institucionalizado. Y como está institucionalizado, entonces, perdón, tenía un slide donde estaba el tema de la educación. Aquí está. Entonces, la educación cobra un papel fundamental y este papel fundamental se da porque como las reglas no tienen contenido, el éxito de que las reglas se respeten radica en el adiestramiento. Y para adiestrarnos a nosotros, la repetición y la inhibición de las dudas a partir de la definición de una sola verdad única y absoluta, entonces hacen que nosotros concibamos, hace que nosotros estemos seguros de que las reglas son necesarias por sí mismas y que no hay posibilidad de cambiarlas. Porque si las cambiamos, la realidad cambia. Entonces, esto nos aterra, porque la noción de pertenencia, la noción de hacernos mínimamente de algo de la realidad, medio que se diluye, ¿no? Y perdemos sostén, y a los seres humanos nos aterra no tener certezas, ¿no? Entonces, lo que él propone, a fin de cuentas, es la representación perspicua. ¿Qué es esto de la representación perspicua? Es hacer el ejercicio que hace un antropólogo cuando se aproxima a una cultura diferente. Y ese ejercicio radica en no tratar de ver cuál es el contenido que define un grupo humano de lo que es la vida, sino tratar de entender cuáles son las conexiones, cuáles son los eslabones interconectados que articulan la descripción de mundo que este grupo de individuos tiene. ¿Sí? Darnos cuenta que tampoco, al mismo tiempo que nosotros comprendemos la estructura de reglas y los procesos a través de los cuales comprenden la realidad, reconocer que la nuestra es igual, es otro proceso similar, como si fueran jugadores de básquet versus jugadores de fútbol. El error radica, y lo que hacemos siempre, es tratar de imponer al otro que el fútbol es mejor deporte que el básquet, porque sencillamente es lo que aprendí, porque sencillamente es lo que yo conozco y me aterra la posibilidad de cuestionarlo y de probar algo distinto a mí. Entonces, lo que él propone es que la ciencia no puede ser vista como teoría porque la ciencia transforma la realidad, afecta a la realidad y es un ejercicio netamente práctico. Lo mismo que la ley, lo mismo que el derecho, que pretende hablar de una realidad como una cuestión acabada, como un reflejo de algo ya establecido y que por lo general además responde a una mirada positivista de lo que vendría a ser el sentido de pertenencia, el sentido de asociación, la protección, etcétera, etcétera. Entonces, la invitación de Wittgenstein es darnos cuenta que si existen universales es porque estas son imposiciones de un grupo hegemónico, ¿sí? Y que la responsabilidad como cientistas sociales, como personas preocupadas por el bienestar, etcétera, radica en reconocer la dimensión política del conocimiento y la dimensión ética del conocimiento. Y también darnos cuenta que incluso dentro de una misma cultura no existe uniformidad, no son mónadas, ¿no es cierto? No son una sola cosa ni bloques compactos, sino que dentro de las mismas culturas hay muchos juegos que están interactuando y que están también jugando a poder, ¿no? A ver quién puede más
para lograr un lugar en la sociedad, en el ámbito en el que se desenvuelve cada quien, ¿sí? Entonces, solo el momento en que nosotros nos animemos a tratar de ver cuáles son las reglas de juego que mueven a la sociedad, vamos a poder entender también las necesidades, los anhelos, las demandas de aquellos grupos que han sido definidos como distintos, que responden a minorías en la mayoría de los casos, porque han sido utilizados en función de la obtención de privilegios por un grupo de individuos que ha validado su postura a partir del dogma o a partir de la ciencia, ¿no? Hoy día vamos a hablar de ciencia porque hemos avanzado como sociedad y nos hemos dado cuenta que existen cosas en la realidad que no pueden ser respondidas por actos de fe solamente, ¿no? Pero esto incluye darnos cuenta que incluso esa ciencia que pretende ser tan exacta, tan precisa, pues no lo es, ¿no? Y se modifica y cambia y que responde a una realidad histórica y no solo eso, sino a una valoración de realidad que está sujeta a reglas, a principios, a normas. Ahora, yo los invité a leer un libro, que es este, el de Calibán y la bruja, y los invité a hacerlo porque es un libro que de una forma formidable, porque te permite una lectura muy amable, muy gráfica de la descripción, entender las relaciones de dominación que circundan en la sociedad a lo largo de la narración histórica de una humanidad que deriva en un modelo económico como es el modelo capitalista, y lo que esto ha ordenado y ha generado como orden, valga la redundancia, como orden global, orden mundial, incuestionable, y cómo la validación de esta narración histórica, religiosa y luego científica ha derivado en la despolitización y la desarticulación hacia abajo de la sociedad, ¿no? Incluso anulando el sentido y el valor de la propia democracia como participación de las mayorías de la sociedad, ¿no? Entonces, la propuesta es esa: transformar un derecho patriarcal implica reconocer las reglas de juego del privilegio, implica reconocer cómo es que este orden define qué es lo válido y qué es lo inválido y cómo lo traduce automáticamente en verdadero, y cómo invalida otros sistemas de comprensión de la realidad. Y cómo transformarlo implica validar estos otros procesos de construcción de realidad de esos individuos que han sido marginados o que han sido negados, ridiculizados, etc. Eso. No sé si tienen preguntas. Muchas gracias, Carol. Siempre es muy movilizador escucharte. La verdad es que moviliza muchas cuestiones que uno da por verdades, ¿no? Así que, bueno, compañeros, compañeras, está el espacio abierto para hacer cualquier pregunta, comentarios, reacción a la exposición de Carol, que desde el lenguaje nos aborda esta pregunta de cuáles son las posibilidades de transformar las estructuras patriarcales del derecho, haciendo la articulación también con la exposición que escuchábamos de Baby en la anterior sesión. Me parece que es importante también un poco recordando lo que al principio de esta formación comentábamos, de entender el derecho como una construcción social, ¿no? Y como una construcción social que se puede disputar, que se puede subvertir y que se puede ir de a poco agrietando para que también, no sé, a través de distintos reconocimientos, de distintas políticas públicas, incluso que se puedan ir conquistando como derechos, se pueda también tener mejores condiciones para vivir, para amar, para ser, ¿no? Para ser quien realmente querramos ser, para ser en nuestra diversidad, me parece algo muy importante. Mientras se animan, yo tengo una pregunta, Carol, dándome vueltas, ya que hablabas del lenguaje sobre todo, ¿no? En ocasiones el derecho opera para que las cosas cambien en el discurso, pero no en la práctica.
Y muchas veces trasladar, o sea, hemos sido también testigos de que trasladar las demandas de la sociedad al terreno de lo jurídico a través, por ejemplo, del reconocimiento expreso de derechos o de la creación de instancias burocráticas, digamos, que den atención específica a demandas como, no sé, se me ocurre, se me viene el ministerio, viceministerio de Autonomía, por ejemplo, produce la sensación de que estas exigencias han sido más o menos satisfechas, pero a la par las estructuras de dominación siguen vigentes, siguen intactas. Entonces, digamos, del texto de la ley a la práctica hay un abismo que desde el derecho solamente no se puede franquear, digamos, ¿no? Y por ejemplo, poniendo como ejemplo el tema del aborto, ¿no? La legalización del aborto, por ejemplo, por sí misma no va a generar que exista esa libertad moral, no sé si está bien expresado así, pero hay muchas otras cosas que, no solamente que sea ilegal, sino muchas otras cuestiones más bien de orden moral que a las mujeres nos impiden tomar, digamos, esa decisión sobre nuestro cuerpo. Ese como un ejemplo, ¿no? Pero en muchos otros, y haciendo, digamos, este primer comentario, ¿cuáles son, en qué ayuda, digamos, el reconocimiento jurídico de derechos, ¿no? No sé si me dejé entender. A ver, en semiología se afirma que los seres humanos llegamos a un nivel de soberbia tan grande en la construcción de la realidad que si existe un pez en el fondo del mar y nosotros no lo conocemos, no le ponemos nombre, sencillamente no existe. ¿No ve? La visibilización de las situaciones de inequidad, de el reconocimiento simplemente de algo que está siendo invisibilizado o negado, es parte fundamental de un proceso de transformación. Sin embargo, la sociedad es muy compleja, ¿no? Y el solo nombrarlo no hace que las cosas cambien per se. Esto implica transformar las estructuras de modo que este principio que ha sido dictado se vea plasmado en las relaciones interpersonales. Como te decía, la educación juega un papel fundamental porque es a través de, quieras o no, la repetición que se va instaurando. Y hemos desarrollado un sistema de educación tan afín a los sistemas de poder que esa repetición anula la posibilidad que tenemos todos de poder cuestionar el orden establecido y nos obliga a pensar que necesitamos esencialmente de el statu quo como recurso para poder sobrevivir. Entonces se afincan estos principios incuestionados, estos absolutos, y se juega a una doble moral. Es absoluto en determinadas cosas, como por ejemplo la defensa de la vida en función de la existencia de un alma o de un espíritu, como una cuestión que viene desde Dios, pero al mismo tiempo se apela a un relativismo como orden de lo establecido, que es un relativismo barato, que es un relativismo en el que se promueve la convivencia entre distintos sin que se cuestione o se afecte un distinto de otro distinto, cuando no es el principio del relativismo como tal, ¿no? Entonces, probablemente cambiar la regla para que cambie el juego funciona cuando todos estamos de acuerdo en que estamos jugando el mismo partido. Cuando no estamos de acuerdo en que estamos jugando el mismo partido, es cuando se imposibilita, ¿no? Se entrampan estos procesos de transformación. Sería diferente si la norma tuviera un sustento en los procesos de conocimiento, de apropiación, de desarrollo de la sociedad en paralelo, ¿no? Ahora, siempre van a haber recursos para ralentizar lo más posible estos procesos o sencillamente obstaculizarlos, ¿no? Es una paradoja, pero
pero no podemos no tratar de cambiar las cosas igual desde la norma porque lo social aún no sea adecuado, ¿no? Creo que es de ida y de vuelta. Wittgenstein también lo plantea así. Es el reconocimiento del sujeto frente al objeto y del sujeto frente al sujeto lo que también permite determinar a nivel de identidad y de realidad de qué se trata, ¿no? Paciencia, lucha combinada, articulada, proceso integral de transformación de la sociedad. Algo hemos avanzado, ¿no? Como especie a lo largo de la historia también. No sé si he divulgado mucho, si te he respondido. No, muchas gracias, Carol. Esto que decías a lo último me parece bien importante, ¿no? La lucha no se tiene que dar solamente en el ámbito jurídico, sino también tiene que ser integral. Tenemos dos preguntas, una de Ronald Céspedes, que dice, respecto a la afirmación pienso, luego existo, como discurso racional de Descartes, ¿crees que influyó en la concepción moderna del surgimiento de la ciencia y en directa relación con el hombre y en desmedro de la mujer y otras corporalidades diversas? Totalmente. Totalmente. O sea, la historia ha sido escrita por varones, la filosofía ha sido escrita por varones, la ciencia ha sido escrita por varones. La reducción del sujeto al ego masculino sí, ha permitido la exclusión de esas diversidades y la imposición de un solo sistema de reglas. Claro que sí. Gracias. Y Joel Vela pregunta, ¿dónde queda el no estar de acuerdo con las reglas que es desigual cuando pasa de la norma a la realidad y por el cual muchos defensores de derechos respaldan sus acciones? No sé si logro entender, no sé si vos entendés. Tu planteamiento es la violación de la norma como recurso para poner en evidencia una inequidad, una... Joel, no sé si quieres hacerle la pregunta, le pedimos a Robertito que habilite los micrófonos, porfa, para que pueda... No, no tanto la violación de las normas, sino en entender de que existe un marco normativo en donde están aparados los defensores de derechos humanos y que respaldan su accionar, pero sin embargo en la práctica se sigue viendo desigualdades, las brechas de desigualdades, y eso hace entender que la regla no es para todos. ¿Dónde queda el no estar de acuerdo con la regla y cuál sería el modelo para cambiar? Mi abuelita decía, tanto va el cántaro al río que en determinado momento se rompe, ¿no? Es complejo porque normalmente la forma en la que se inhabilita a los activistas es midiéndolos con la regla del poder, ¿no ve? Y diciendo, este no mide 3 centímetros, por tanto es un ser inválido, sin importar el discurso que pueda tener este sujeto dentro. Por mucho tiempo nos concentramos en discutir el contenido de nuestras demandas y de nuestra construcción de lo que es la realidad, y no nos damos cuenta de la invalidez de la construcción de la regla de donde viene este orden contra el que estamos peleando. Justamente en el último tiempo, el cuestionamiento ha empezado a ser no solo de contenido, sino a nivel filosófico, a nivel epistemológico, y por eso también, ante la evidencia de las fallas de este sistema y de este constructo de reglas, hay estas acciones desesperadas por anular la posibilidad o la visibilización de este tipo de discursos que cuestionan eso, que no solo cuestionan el contenido, sino cuestionan la invalidez del sistema que se defiende como único válido. Y estos grupos que están mostrando que este discurso es absolutamente válido dentro de este sistema, ¿no ve? De referencia. Y de estos grupos que están exigiendo que la interculturalidad o el intercambio entre distintos real no implica la absorción de uno a otro o seguir las reglas bajo el sistema de uno versus el otro. Ante esto surgen intentos de acallar, ¿no? También, y tienes los libertarios, por ejemplo, que desde una supuesta nueva sigla y desde una supuesta nueva visión están tratando de validar nuevos conservadurismos, perdón,
extremos sin fundamento. Y la gente se dedica a discutirles el contenido de lo que están planteando en vez de discutirles la invalidez discursiva y lógica de los planteamientos que están haciendo, por ejemplo. Ahí tienes a Estelaje y tienes a cuánta gente en la misma línea aquí en Latinoamérica. Y hoy día, por ejemplo, el de Open Democracy salió esta inversión en el último año de 800 y pico millones de dólares de la derecha conservadora estadounidense, de los grupos religiosos, en anular justamente lo que decía Fátima, ¿no? La lucha de las mujeres por el derecho al aborto, por ejemplo. Imponiendo otra vez desde esta visión de lo que es válido, de lo que es probo, de lo que es bueno, pero como universal, como absoluto, ¿no? Creo que insistir en el discurso de la diversidad, en la posibilidad de lo relativo, no este relativismo barato en el que estamos viviendo ahora, que al final termina validando la imposición de unos sobre otros, se puede ir haciendo una diferencia. Es un proceso lento, toda transformación social lleva generaciones, ¿no? No es algo que va a cambiar de un año a otro, pero quizás ahí hay una posibilidad. Muchas gracias, Carol. ¿Hay alguna otra persona que quiere tomar la palabra, compañeros, compañeras? Nadie se anima. Carol, durante 2 sesiones hemos discutido sobre, y más que discutido, creo que las especialistas y los especialistas que hemos tenido de invitados han ido reconociendo o ayudándonos a reconocer estas estructuras patriarcales del derecho. Para concluir y un poco haciendo también en pocas palabras, una síntesis de tu exposición, además para dejarnos un mensaje esperanzador, hay posibilidad de transformarlas, es una lucha que vale la pena, digamos, de darla. Yo creo que lo maravilloso del ser humano es la imperfección que nos caracteriza y eso da la posibilidad de hacernos diferentes cada día, ¿no? Y al mismo tiempo este afán nuestro que es como una pulsión a ser mejor, aunque en el camino nos equivoquemos en definir qué es mejor, porque no estamos discutiendo eso, ¿no? Desde ahí y desde el reconocimiento que no hay nada que no sea contingente, que no hay nada que no cambie, que no haya nada que sea lo mismo, que más bien sea lo mismo siempre, no podemos rendirnos, ¿no? En el proceso histórico de la conformación humana, mal que mal tratábamos de sobrevivir. Unos se avivaron en el camino y definieron la realidad de una forma y otros lo hicieron en otro momento y eso genera una desventaja que hace cada vez más difícil quizás el cuestionamiento o el acercamiento entre los de menos y más privilegio. Pero es el desafío. ¿Qué sentido tiene ser abogado si uno no busca la justicia, ¿no? Aunque toque defender a culpables cuantas veces en el camino? Que son también contradicciones que nos hacen y que no podemos negar, ¿no? O sea, si fuera perfecto no habría movimiento y creo que el sentido de estar aquí es eso. Transformar, ¿no? Cuestionar, preguntar, no perder la mirada crítica de la realidad, no hacernos parte del status quo, o sea, ¿por qué nos gusta tanto la literatura o el cine? Porque en la literatura y el cine anhelamos poder ser los héroes que detectamos aparecen ahí, ¿no? Que son sujetos que responden a un llamado, que no era lo que estaban buscando, que en un principio se niegan a seguirlo, pero el momento en que lo hacen y enfrentan sus miedos y la estructura de lo normal y del status quo en el que viven,
se encuentran a sí mismos en el camino y alcanzan un otro nivel de conciencia y de apreciación y de comprensión y de ubicación en la realidad. A veces vuelven incluso con los brazos vacíos y sin ningún tesoro más que la experiencia de haber viajado, ¿no ves? Creo que eso es lo que nos mueve a todos. Y estamos tratando de por eso hacer un mundo mejor para las siguientes generaciones, porque de alguna forma también ya lo hemos recibido mejor que en otras circunstancias y peor en otras cosas, y por lo mismo no podemos dejar de cuestionar lo que está establecido, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por esas palabras finales, querida Carol. Y bueno, con esto entonces vamos a cerrar el módulo 3, un módulo que realmente nos ha traído, creo que nos ha dejado con más dudas, con más ruido por dentro, pero me parece que esa era precisamente la idea de la temática. Y bueno, agradecida con Carol, agradecida también con Beto y con Patricia que nos siguen acompañando en esta sesión. Y bueno, compañeros, compañeras, eso entonces sería todo por este día, por esta sesión. Les recordamos que las clases van a estar, como siempre, subidas a la plataforma para que la podamos volver a revisar cuando querramos, cuando sintamos que tenemos esa necesidad de repensar y de revisar lo que hemos visto. Bueno, muchas gracias entonces. Con esto doy por cerrado el módulo 3. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. Hasta luego.